Hola, mi nombre es John Jairo Bocanegra, soy licenciado de la Universidad de Antioquia y profesor en la Universidad de Antioquia. Y en esta ocasión vamos a hacer la solución de los exámenes de jornada 1 y jornada 2 en competencia lectora del examen de admisión realizado el 26 de mayo de 2025. Hay que aclarar que la Universidad de Antioquia no proporciona solucionarios oficiales y que esto es solamente un solucionario propuesto a partir de la experiencia, con más de 10 años de experiencia en el examen, sobre todo teniendo en cuenta cómo han sido los últimos exámenes y a partir del lenguaje y sus reglas, también incluso de cómo se debe entender un texto al autor y a los autores de las preguntas. Si bien no hago parte del equipo que hace el examen, tuve la fortuna de, digámoslo así, ser entrenado, o tuve de profesora una de las personas que trabaja realizando el examen, lo cual me da un perfil, digamos, interesante para solucionarlo. Vamos a comenzar con el examen de jornada 1, es decir, el que se hizo en la mañana, y vamos a comenzar por el texto. Hemos transformado nuestra vida cotidiana en información y con ello hemos mercantilizado cada vez más las parcelas de nuestra existencia. Y es que al momento en que algo se convierte en información digital, se convierte también en materia registrable, medible y cuantificable, obteniendo un gran uso y valor económico para el mercado. Desde la aparición del paradigma social de Internet hace alrededor de 15 años, es decir, con el surgimiento del social media y la casi paralela consolidación de la conectividad móvil, no hemos hecho más que integrar nuestras rutinas a diversas plataformas. Así se han informativizado incluso las derivas más nimias de nuestros hábitos digitales que hemos donado al mercado casi sin oponer resistencia. Esto ocurre, por un lado, debido a un giro importante respecto al lugar y al valor de la información en nuestra sociedad. Por otro lado, se trata de algo que acontece mediante una escalada en la que se pueden reconocer al menos tres etapas o explosiones. El paradigma social constituye la segunda, que aún habitamos y que demanda de renovadas preguntas y puntos de análisis. La tercera, que está a punto de consolidarse, llevará esta lógica de informativización y mercantilización de la vida misma a un extremo otrora casi ficcional. La primera explosión se corresponde con el surgimiento de los primeros soportes y plataformas online de uso masivo y generalizado, blogs, videoblogs, bitácoras, diarios digitales, etc. Esto supone una primera transformación de la intimidad a partir de una espectacularización de la misma y de un pase de lo íntimo a lo éxtimo, como valor de la cultura. Lo característico de este momento es que los sujetos elaboran una narrativa sobre sí mismos, pero ello se entiende como una suerte de puesta en escena en el no lugar digital. Se trata de un momento en el que prima una lógica de términos casi confesionales. La segunda explosión es la que nos atañe principalmente en este texto y refiere a la aparición de dos contextos que transforman por completo la deriva de los usuarios en el mundo digital. Por un lado, el paradigma social o social media y por otro, la conectividad móvil generalizada. Ambos generan que la informativización del quehacer cotidiano aumente considerablemente, permitiendo el ingreso de lógicas del mercado a casi la totalidad de prácticas de consumo, hábitos e intercambios sociales de los usuarios. Estos, pues, quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad, para las empresas que los poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital. En este contexto, los perfiles de los usuarios ya no solo dan cuenta de las narrativas o construcciones que estos realizan de sí, sino que los propios consumos y hábitos digitales pasan a constituir una parte medular, si no la más importante, de los mismos, que busca el usuario, que mira, qué y cómo gasta, cómo se relaciona,
a dónde y desde dónde se conecta, con quién, por cuánto tiempo, cuáles son sus redes, sus vínculos, su potencial, cuáles son las tendencias con las que conduce su consumo, entre un largo etcétera. Toda esa clase de información pasa a constituir parte del perfil de los usuarios. Así, con esta explosión, se va a consolidar una suerte de tiranía de los algoritmos que evalúan, registran y dan cuenta de los hábitos de consumo, que termina por delinear las dinámicas de acceso para los usuarios, estableciendo filtros y encauzando la distribución de la información de diversas maneras. Eso es de Alberto Pacheco, Informativización y Mercantilización con respecto al paradigma social de Internet en Agenda Cultural Alma Mater, páginas 6 a 10. Vamos con la primera pregunta. Según el párrafo 5, quedan explicitadas, registradas y convertidas en material económico las. Para eso, devolvámonos al párrafo 5. Ante todo, yo recomiendo que uno debe leer entero el texto una vez antes de responder las preguntas, porque como ven acá, a veces el examen comienza con una pregunta que es de un párrafo muy adelante, no empiezan por el primer párrafo, y cuando uno lee en desorden, va a entender en desorden el texto y no va a entender qué es lo que quiere decir el autor. Entonces, por eso es mejor hacer siempre la lectura completa del texto antes de responder las preguntas. Como vimos, es un texto argumentativo donde el autor está tomando una posición frente a lo que él llama informativización y mercantilización de la información. Y vamos a comenzar con el párrafo 5. Miremos esta parte del párrafo. Dice, casi la totalidad de las prácticas de consumo, hábitos e intercambios sociales de los usuarios. Estos, pues, quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico. Estos es un referente anafórico. Es un adjetivo demostrativo que está señalando lo que se dijo inmediatamente antes, es decir, está lo que está inmediatamente antes de estos. ¿Sí? Entonces uno se devuelve al periodo anterior. Recordemos que un periodo es el texto que hay entre dos puntos o entre el comienzo del párrafo y un punto seguido, entre dos puntos seguidos o entre un punto seguido y un punto de aparte. Mirando el periodo anterior a la palabra estos, nos damos cuenta que lo último mencionado fue casi la totalidad de prácticas de consumo, hábitos e intercambios sociales del usuario. Por lo tanto, la respuesta es la C, prácticas de consumo, los hábitos y los intercambios sociales. Esa pregunta es literal. Al ser literal, me remite a una parte directa del texto, que es este pedacito. Vamos con la pregunta 2. Una situación que expone lo planteado en el párrafo 5 es, excepto. Nuevamente me están preguntando por el párrafo 5. Echemos un vistazo al párrafo 5. La segunda explosión es la que nos atañe principalmente en este texto y refiere a la aparición de dos contextos que transforman por completo la deriva de los usuarios en el mundo digital. Por un lado, el paradigma social o social media y por otro, la conectividad móvil generalizada. Ambos generan que la informativización y el quehacer cotidiano aumente considerablemente, permitiendo el ingreso de las lógicas de mercado a casi la totalidad de prácticas de consumo, hábitos e intercambios sociales. Estos pues quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad, para las empresas que las poseen, es decir, las plataformas principales y los soportes de entorno digital. Ahí están diciendo que la información de los usuarios se convierte en algo que se puede comprar y vender, ¿sí? Se convierte en algo con lo que esas plataformas pueden ganar dinero. Teniendo en cuenta eso, el excepto sería la D. Vamos a ver por qué. La A. Un usuario de Twitter hace un comentario y el mensaje es replicado y comentado por miles de personas el mismo día de su publicación. Ahí se nota que la información que publicó el usuario se hizo pública y que fue difundida por la plataforma de tal forma que muchas personas lo pueden comentar, ¿cierto? O sea que ahí lo que era una cosa de él se volvió público, que es parte de esa informativización. Veamos la B. Un sujeto quiere comprar una silla y busca referencias en Google. Después ingresa a un diccionario virtual
y en el sitio le aparecen anuncios de sillas. Ahí se nota que como él buscó algo en Google, Google quedó con su información, ¿sí? La plataforma Google quedó con su información y se aprovechó de que conocía que él estaba buscando sillas para mostrarle anuncios de sillas. Es decir, está explotando la información que obtuvo del usuario, ¿sí? Que es parte de lo que dice el párrafo 5. La C. Un sujeto hace un viaje a Buenos Aires y después de su viaje le llegan a su correo innumerables ofertas de distintas aerolíneas. Otra vez, lo que él hizo, tal vez compró el pasaje online, etcétera, se hizo parte de la información que explota la plataforma para otra vez venderle cosas, ¿sí? Para otra vez venderle publicidad, ¿sí? Que es pagada por otras empresas, pero que está explotando lo que conoce el usuario para vendérselo. Veamos la de por qué no. Un usuario de Facebook que hace un viaje a otro país y la red social le hace un test de verificación para determinar la identidad del propietario de la cuenta. Noten que ahí ni siquiera, la plataforma ni siquiera sabe quién es, qué le gusta ni nada, porque ni siquiera se ha podido meter a la plataforma porque le están haciendo un test de verificación. O sea que ahí no están explotando su información porque ni siquiera ha ingresado a la plataforma. Mientras que en los otros hay una explotación de la información. Si bien en la A no hay una explotación directa económica, sí hay una generalización de su información, hay una publicación de sus ideas y además es comentada por muchos usuarios, o sea que se nota pues que la plataforma lo ha difundido. Por lo tanto, el excepto es la D. Vamos con la 3. Cuando el autor dice que llevará esta lógica de informativización y mercantilización de la vida misma a un extremo otrora casi ficcional, párrafo 3, está afirmando que la lógica de la informativización y mercantilización, entonces dice, llevará esta lógica de la informativización y mercantilización de la vida misma a un extremo otrora casi ficcional. Primero, está diciendo llevará en futuro. Cuando dice un extremo otrora casi ficcional, está refiriéndose al pasado. Otrora, por ejemplo, otrora estaba bien, ahora estoy mal. Otrora es el pasado, ¿sí? Está diciendo que en el pasado, lo que en el futuro va a ser realidad, en el pasado era ficción. Eso es lo que está afirmando. Por lo tanto, la respuesta es la D. Fue en el pasado una proyección ficcional, es decir, era ficción en el pasado, pero será una realidad. Futuro llevará esta lógica de informativización a la vida misma, es que se hará una realidad. Ahí está mezclado el pasado del otrora ficcional, en el pasado una proyección ficcional, con llevará esta lógica, pero será realidad. Ahora, descartemos las otras. Es improbable puesto que es una ilusión. La palabra ilusión no está en ninguna parte de ese texto. ¿Se tornará en un futuro próximo en algo ficcional? No, era ficcional en el pasado, otrora casi ficcional. ¿Tendrá lugar únicamente en el plano ficcional? No, en el futuro será realidad, ¿sí? Porque será llevado a la vida misma. O sea que la respuesta es la D. Vamos con la 4. Esto ocurre, se refiere a. Esa es una pregunta literal. Debo buscar dónde está esto ocurre. Sé que es literal porque dice esto ocurre, se refiere a. Esa palabra refiere, indica, alude, señala, indica que es una pregunta literal y que debo rastrear algo en el texto. Miremos. Esto ocurre está en el párrafo 3. Pero como lo habíamos dicho en una pregunta anterior, esa es una referencia anafórica, ¿cierto? Esto es un adjetivo demostrativo que se refiere a lo que está inmediatamente anterior. Y lo que está anterior a ese inicio del párrafo 3 es el final del párrafo 2. Esto ocurre, entonces miremos qué ocurre. Así se han informativizado incluso las derivas más nimias de nuestros hábitos digitales, que hemos donado al mercado casi sin oponer ninguna resistencia. Entonces, está hablando de la informativización y de la mercantilización de la
información de los hábitos digitales. Miremos entonces qué opciones tenemos. La oposición a la mercantilización, no. Antes está hablando de que se mercantilizó, no de que se opone a. El giro al lugar y valor de la información, no. Eso está después, en el mismo párrafo 3, pero después, y esto se refiere a lo que está antes. Por eso se descarta la B. La fácil mercantilización de los hábitos digitales, eso es lo que está al final del párrafo 2. Es lo que estaba resaltado, por eso esa es la respuesta. Y la D, el giro respecto a la información, no. Eso está después de esto ocurre. Y como eso es un referente anafórico, como se refiere a lo que está antes, esa no puede ser la respuesta. Entonces la C es la respuesta correcta. Vamos con la 5. Con el empleo de la primera persona hemos, el autor pretende. Ese texto es argumentativo. El objetivo de un texto argumentativo es convencer o persuadir al lector. Entonces, cuando se utiliza el hemos varias veces, como se ve en el texto, en el párrafo 1 y 2, hemos transformado nuestra vida cotidiana en información y con ello hemos mercantilizado cada vez más parcelas de nuestra existencia. Y por allá en el párrafo 2, no hemos hecho más que integrar nuestras rutinas a diversas plataformas. Lo que el autor está tratando de hacer es convencernos. ¿Cómo? Metiéndonos en la lectura. Cuando uno lee en primera persona plural, es como si opináramos lo mismo que el autor, ¿cierto? Al leer en primera persona plural es como si dijéramos las palabras de él como si fueran nuestras. Entonces lo que hace el autor es acercarse a nosotros los lectores mediante el uso de la primera persona plural. Es decir, ¿qué pretende el autor? Incluir al lector en su argumentación, exhibiendo una cercanía con él a través del discurso en primera persona plural. Miremos las otras, ¿por qué no? Indicar que buena parte de la existencia de quien escribe y de quien lee el artículo se ha mercantilizado. Él no puede afirmar que quien lo está leyendo eh, le ocurre lo mismo que le ocurre a él, ¿cierto? Él no vive la vida de los otros, ¿sí? O sea que él no puede afirmar eso. Él solamente está tratando de convencer al que lee. Incluirse en el discurso para dejarle claro al lector que la idea expuesta es de su autoría. Ahí no necesitaría utilizar la primera persona plural, sino la singular. Y hubiera hablado en primera persona singular. Yo creo, yo pienso. No, nosotros creemos o nosotros pensamos. ¿Sí? Y la D, mostrar que su vida y la del lector se han informativizado. Es lo mismo que la B. La misma razón para descartar la B. Además, mostrar es de un texto expositivo y este es un texto argumentativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos con la 6. De acuerdo con el texto, el valor mercantil que adquiere la información tiene lugar debido a qué y a qué. Entonces, miremos. El valor mercantil que adquiere la información. Así se han informativizado incluso las derivas más nimias de nuestros hábitos digitales que hemos donado al mercado casi sin oponer resistencia. Esto ocurre, por un lado, debido a un giro importante respecto al lugar y al valor de la información en nuestra sociedad. Entonces ahí está diciendo la causa. Debido a es un conector de causa. Entonces la causa de que esa vaina se haya mercantilizado es debido a dos cosas. Un giro importante respecto al lugar y al valor de la información. ¿Sí? Luego hay algo más, pero noten que ahí ya hay algo palpable y es que cambió el valor de la información en nuestra sociedad. Entonces yo debo escoger algo que mencione eso. ¿Cuál es? La sociedad actual le otorga un mayor valor a la información, ¿sí? Antes no se comerciaba con la información, pues tanto. Entonces la de ahora le da mayor valor a la información, por eso la mercantiliza. Lo que se informativiza, según el autor, se mercantiliza, es decir, se compra y se vende. Y veamos esto otro. El mundo digital tiene un mayor desarrollo en la actualidad. Esas dos son las causas de que ahora eso se mercantilice. Porque como el mundo digital está más desarrollado, pues obviamente se comercia más con la información y es más fácil que todo se informativice, como dice el autor.
Mire, descartemos las otras. El mundo digital tiene mayor desarrollo en la actualidad. Puede ser. La sociedad actual otorga un menor valor a la información. Falso. Antes le da más valor. La B. Primero tiene lugar la consolidación de los soportes digitales. Bueno, ahí no se habla de masificación, sino de consolidación. Tiene mayor arraigo el social media en la actualidad. ¿Y dónde está el valor de la información? Eso era primordial y no está mencionado, por eso se descarta la B. Veamos la D. La sociedad actual le da mayor prevalencia al mundo digital. Puede ser. La sociedad del futuro tendrá mayor inclinación ficcional. Ahí ya están hablando de que en el futuro habrá ficción y el autor dijo que antes se iba a convertir en realidad lo que antes era ficción, o sea que contradice al autor. La respuesta correcta es la C. Vamos con la 7. Cuando el autor dice que quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital, está poniendo de relieve una crítica que se puede ejemplificar con este caso. Entonces miremos los posibles casos. Un video personal que un sujeto sube a YouTube y termina siendo objeto de explotación económica por parte de los dueños de la plataforma. Ahí se informativizó información personal y terminaron siendo dueños de esa información y explotándola los de la plataforma de YouTube. Es decir, como dice el texto, el video del tipo quedó explicitado, registrado y convertido en material económico y literalmente propiedad de YouTube, y por eso YouTube lo está explotando. ¿Sí? Eh, es decir, esa sería una ejemplificación, la A sería la respuesta. Veamos la B, ¿por qué no? Una selfie publicada en Instagram y gracias a la cual el sujeto aumenta el número de seguidores. Si bien ahí está usando la plataforma, ahí no dice que la plataforma esté ganando dinero con ello. ¿Sí? Entonces, por eso no aplica. Veamos la C. Un video que alguien comparte en Facebook invitando a seguir en redes sociales a una celebridad de Hollywood. Ahí tampoco la plataforma está ganando dinero con eso. ¿Sí? El de Hollywood está ganando seguidores, ¿sí? Pero no la plataforma. La plataforma no estaría explotando directamente al usuario. La D, una publicidad de una cadena de supermercados llega al spam del correo de un usuario. Ahí nos dice cuál es la razón para que suceda eso. Es decir, ahí no fue que el usuario hizo tal compra en Internet, o al menos no lo dice el ejemplo. O sea que no se está explotando su información. Ahí es la cadena de supermercados la que está intentando vender un producto, ¿sí? Pero no están afirmando cómo se obtuvo la información del correo, ¿cierto? Por un lado. Entonces la respuesta es la A. ¿Sí? ¿Por qué? Información personal se convirtió en información pública, se adueñó de ella la plataforma donde se publicó y la plataforma donde se publicó está ganando dinero con ello, lo está explotando. Es decir, se informativizó, se mercantilizó. Vamos con la 8. Son tópicos comunes a los párrafos 1 y 2, excepto. O sea, ¿cuál no? Los exceptos son negaciones. ¿Sí? Hay tres cosas que se mencionan en los párrafos 1 y 2 y una que solo se menciona en uno de los párrafos. Ese es el excepto. Veamos ambos párrafos. Hemos transformado nuestra vida cotidiana en información y con ello hemos mercantilizado cada vez más las parcelas. Entonces miren que la mercantilización aparece en ambos. ¿Sí? Aquí hablan de mercantilización, hablan de cuantificable, hablan de valor económico para el mercado. Nótese que en el segundo párrafo también hablan de informativización de la información y dice que hemos donado al mercado casi sin oponer alguna resistencia. Entonces también hablan de mercantilización. ¿Qué no se menciona en las dos? Hay una cosa que solo se menciona en el párrafo 2 y es lo de que hace alrededor de 15 años, ¿sí? No hemos hecho más que integrar nuestras rutinas a diversas plataformas. ¿Sí? Hace 15 años apareció el social media y la consolidación de la conectividad móvil.
Eso de hace 15 años solo aparece en el párrafo 2. Por lo tanto, ese es el excepto. La integración de la vida cotidiana a la información digital está en ambos párrafos. La conversión de la información en producto mercantil está en ambos párrafos. La mercantilización de los aspectos de la asistencia por medio del social media está mencionado en ambos párrafos. Lo que no se menciona en ambos párrafos es la aparición del paradigma social de Internet hace 15 años. Eso solo se menciona en el párrafo 2. Por lo tanto, ese es el excepto. Vamos con la 9. De acuerdo con el párrafo 2, un ejemplo del uso aprovechable que hace el mercado de los hábitos digitales de los usuarios de las redes sociales sería la, la manipulación a través de campañas publicitarias y políticas en el social media, el apoyo que un usuario de las redes le da a los famosos, la intervención del grupo Hacker Anonymous en instituciones gubernamentales, un insulto propinado por un usuario de social media a un político en campaña. Acá ni siquiera necesitamos devolvernos al párrafo. Dice, uso aprovechable que hace el mercado de los hábitos digitales. Entonces, el mercado, es decir, las plataformas, etcétera, hacen uso de la información que yo publico para explotarme. Si se aprovechan de esa información. De alguna forma se aprovechan de esa información. Entonces, ¿dónde se están aprovechando? En la A. La manipulación a través de campañas publicitarias y políticas en el social media. Por ejemplo, digamos que van a venderme un producto, pero entonces como ellos ya saben que me gusta, van a utilizar la información que me gusta, mis gustos musicales o los lugares que me gusta ver o lo que sea, y a partir de ahí hacen una campaña que puede manipularme a través de los gustos, ya sea para elegir un político o para comprar un producto, ya que la A sería el ejemplo correcto. Veamos la B. El apoyo que un usuario en la red le da a los famosos. Ahí la plataforma no está explotándome, sino que el usuario lo que intenta hacer es apoyar a alguien que, qué sé yo, que tiene fama para él y que le gusta seguir, pero ahí no es directamente la plataforma el que lo está explotando. Veamos la C. La intervención del grupo Hacker Anonymous en instituciones gubernamentales. Si dijera que Anonymous está ganando dinero con eso, tal vez, pero ahí no lo dicen. Ahí dicen es que está interviniendo al gobierno, o sea, ni siquiera tampoco es a los usuarios. Por lo tanto, se descarta. Y la D, un insulto propinado por un usuario del social media a un político en campaña. ¿Y ahí quién está explotando a quién? Simplemente alguien está expresando una opinión, si bien de forma inadecuada, no está siendo explotado por la plataforma. En cambio, en la A, sí. Por eso la A es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 10. De acuerdo con el diccionario, lo confesional se define como que pertenece a una confesión religiosa o la defiende. De ahí que un estado confesional sea el que se adhiere a una religión específica llamada religión oficial. Este concepto se puede entender en el párrafo 4 como. Entonces miremos dónde está esa parte. Dice, lo característico de este momento es que los sujetos elaboran una narrativa sobre sí mismos, pero ello se entiende como una suerte de puesta en escena en el no lugar digital. Se trata de un momento en el que prima una lógica de términos casi confesionales. Lo que quiere decir el autor ahí es que las personas, digamos en el mundo actual de las redes sociales, crean como una historia de sí mismos, ¿cierto? Ellos cuentan su propia historia, pero él dice que es una puesta en escena, o sea, la gente finge, ¿sí? Está afirmando que la gente finge. Y en el no lugar digital es un lugar que no es un lugar porque es un lugar virtual, no es un lugar físico. Y entonces él está diciendo que la gente hace tanto eso que se parece a una religión. Ojo, no que es una religión, ¿sí? No es que haya sacerdotes digitales, pero que se parece a una religión. Eso es lo que él quiere decir. Por lo tanto, la respuesta es la B. Una actitud en la manera general de los sujetos cometen una forma de espectacularización, es decir, de convertir su vida en espectáculo, en la que creen y que genera un tipo de ritual. Se convierte casi en un ritual estar mostrándose. Eso es lo que quiere decir el autor, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no las otras? La A, una época, no. Cuando dice eh, términos casi confesionales, se refiere a que se parece a una religión, no a una época. O sea que la A se descarta.
La C, la fe ciega del sujeto por los medios digitales. No, tampoco es que el sujeto piense que es Dios, o al menos eso no lo dice el autor, ¿sí? No está diciendo que entonces para los usuarios el celular es Dios o algo así. Más bien hay una adicción y hay una ritualización, pero no, tampoco está diciendo que es una religión per se, ¿sí? Dice, dice casi confesionales, ¿sí? No confesionales. La pertenencia de un sujeto al culto de la espectacularización. Ahí estaría diciendo que hay una religión que se llame así y no es lo que está diciendo el autor. Él dice que son términos casi religiosos, más no religiosos, ¿sí? Por lo tanto, es la B. Vamos con la 11. Un ejemplo de derivas nimias de nuestros hábitos digitales que se han informativizado podría ser derivas nimias. Lo nimio es lo que es insignificante, lo que no tiene valor, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar entre esas opciones cuál de esos casos muestra algo que es menos importante, ¿sí? Menos importante. Entonces miremos, una selfie que se hace Steven Spielberg en el estreno de su última película. Él es un director de cine conocido, estamos hablando de su propia película. Eh, Muchas personas ven sus películas. Como es director de cine, el que se tome una selfie en una sala de cine no es algo trivial, sino que es algo importante para él y también es importante para los cinéfilos, para los que les gusta el cine. O sea que ahí no es como tan nimio. Veamos la B. Una selfie en la sala de cine que un usuario sube a Instagram antes de iniciar una película. Como es un usuario cualquiera, eso en realidad sí es trivial. ¿A quién le va a importar que el usuario se tome una selfie? De pronto a los amigos de él, pero en realidad eso no es algo relevante, ¿sí? Eso sí sería una deriva nimia, algo insignificante, ¿sí? Pues si les gusta tomarse selfies, muy bien por ustedes, pero eso no tiene verdadera importancia. Veamos la C. Una foto, o sea que la respuesta va siendo la B. Veamos la C. Una foto del presidente de Gringolandia que se viraliza en redes sociales. Bueno, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, una potencia mundial. Él ocupa el máximo cargo de ese país. Eso sí es algo un poquito relevante, ¿sí? Veamos la D. Un video compartido por un ucraniano en la batalla que libra contra Rusia. Estamos hablando de un hecho histórico que es una guerra. Estamos hablando de algo que es muy importante para ese usuario, que es la guerra y comunicarla, porque él está haciendo parte de ella. Entonces, eso no es tan trivial. La que es trivial, la que es nimio, la que es insignificante, es la B. La B es la respuesta correcta. Vamos con la 12. Del párrafo 2 se puede inferir que el autor, excepto lo que no. Y aquí, esta es muy fácil. Aunque dice se puede inferir, hay una palabra que nos permite inferir la respuesta. Una sola palabra. Y es esta. Dice, hemos donado al mercado casi sin oponer ninguna resistencia. Ojo, no dice sin oponer ninguna resistencia, dice casi sin oponer. Es decir, eso implica que se está poniendo resistencia, un poquito, ¿sí? Se está poniendo un poquito de resistencia. A partir de ahí, es fácil responder. La respuesta entonces sería la D. El excepto lo que no es que el autor no cree que los usuarios hagan resistencia, porque él dice casi sin oponer resistencia, es decir, es como si dijera, están oponiendo un poquito de resistencia. Si él hubiera dicho sin oponer resistencia, sin el casi, entonces ahí sí la D, ahí sí el excepto sería la C, ¿sí? Pero como él sí cree que oponen un poquito de resistencia, entonces la C sí y la D no. Recuerden que el excepto es una negación y la C y la D son excluyentes entre sí, es decir, si yo digo que la C es verdad, la D es falsa. Si yo digo que la D es verdad, la C es falsa. Entonces, como sabemos que la C es verdad porque él dijo casi sin, o sea que sí oponen, el excepto es la D. Las otras no tienen que ver, ¿sí?
Si bien están dentro del texto, y es cierto, ambas están ahí, no es necesario hacer énfasis en ellas porque, como les digo, la C y la D son mutuamente excluyentes. Si yo digo que una sí, la otra no. ¿Sí? Y la palabra clave era ese casi. La respuesta, el excepto, la que no es la D. Vamos con la 13. De acuerdo con lo planteado en el párrafo 4, se puede decir que lo éxtimo, aunque ahí falta una tilde en la E, podría entenderse como excepto. Otra vez un excepto. Recuerden que los exceptos son negaciones. Los exceptos quieren decir no. Hay tres que sí y una que no. Miremos el párrafo 4. Miremos qué es lo éxtimo. Esta supone una primera transformación de la intimidad a partir de una espectacularización de la misma, es decir, convertir lo íntimo, lo que uno hace cotidianamente en su privacidad, convertirlo en público. Y de un pase de lo íntimo a lo éxtimo, es decir, publicar lo que antes era íntimo, ahora lo vuelvo público, se vuelve que todo el mundo lo pueda ver, como valor de la cultura. Lo característico de este momento es que los sujetos elaboran una narrativa sobre sí mismos, es decir, se inventan historias de sí mismos, pero ello se entiende como una suerte de puesta en escena en el no lugar digital. Pero entonces los sujetos fingen en el mundo virtual, que es un lugar que no es un lugar físico, sino digital. Se trata de un momento en el que prima la lógica, una lógica de términos casi confesionales, y la gente acostumbra a hacerlo y casi que lo ritualiza. Entonces, ¿cuál es el excepto? Es la C. Algo que es íntimo con una tendencia a lo exterior sin perder el rasgo de intimidad. Antes de explicar bien la C porque es un excepto, miremos las otras. Un efecto de la espectacularización de la intimidad que tiene lugar con el surgimiento del social media. Eso sí, eso lo está afirmando el texto, ¿cierto? Eh, lo éxtimo es volver lo íntimo un espectáculo para todos. Ya. La B, un rasgo propio de la cultura contemporánea que tiene lugar gracias a la explosión digital y a los social media que hacen de lo íntimo algo público. Ahí está afirmando lo que dice el texto. Está haciendo lo íntimo público, está publicando su intimidad. Bien. Las D, un neologismo que el autor emplea para indicar aquello que resulta opuesto a lo íntimo. Él muestra una oposición, porque él dice que se pasa de lo íntimo a lo éxtimo, o sea, él muestra que hay una oposición entre ambos términos, ¿sí? Eh, y es un neologismo porque ni siquiera está en el diccionario. Eso es una palabra nueva. Neo quiere decir nuevo, y logismo, logos, la palabra logos quiere decir, o más bien la raíz logos quiere decir palabra o idea. Entonces es algo nuevo, es un nuevo término. Y está empleado para indicar oposición, sí. Entre lo íntimo y lo íntimo, sí. ¿Por qué el excepto la C? Dice, algo que es íntimo con una tendencia a lo exterior sin perder el rasgo de intimidad. Ese es el excepto porque en realidad el concepto de éxtimo es un concepto de Lacan, que es un psicólogo famoso, y lo que Lacan dice es al contrario de eso. Es decir, para Lacan, lo éxtimo es algo que es exterior con una tendencia a lo interior, pero sin dejar de ser exterior. En realidad es lo contrario de lo que dice ahí. Por eso la C es el excepto, ¿sí? Aparte de que el autor no lo dice en esos términos, también desde la cultura general eso es falso. Entonces, la que no es la C. Vamos con la 14. De acuerdo con Marc Augé, un no lugar es un sitio de transitoriedad que el individuo habita de forma anónima y solitaria. Si trasladamos esta idea al mundo digital, un ejemplo de no lugar sería, acá no necesito volverme al texto, se supone que debo responder basándome en esa frase. Esta es una pregunta de tipo analógico, está haciendo paralelo al texto una afirmación para comparar. Y trasladando eso al mundo digital, ¿cuál sería un no lugar? Entonces acá hay soledad, forma anónima. Eso es lo clave ahí. Entonces miremos, el correo electrónico de uso personal, o sea, de una sola persona, en el que el usuario se registra a través de un seudónimo, o sea, no está mostrando su nombre, sino que se está manteniendo anónimo, porque está utilizando un alias. La respuesta entonces sería la A, pero miremos las otras. El teléfono celular de una persona natural. Ahí, como dice persona natural, está mostrando su identidad, no está siendo anónimo. Las redes sociales de uso masivo y generalizado. Ahí están hablando de las redes, no de una persona, menos de un individuo, por eso no tiene que ver con la
definición que se da. La página de un artista que publica su obra artística. Él está publicando su propia obra, él está mostrando su identidad, no está siendo anónimo, ¿sí? La A, hay anonimato por el seudónimo, entonces la A es la respuesta correcta. Vamos con la 15. De acuerdo con el párrafo 2 al paradigma social de Internet, correspondería. Este es muy fácil. Está literal. Paradigma social de Internet. Entonces miremos. Desde la aparición del paradigma social de Internet hace alrededor de 15 años, dice, es decir, conector de aclaración. Como hay un conector de aclaración, me está explicando, en otras palabras, qué es el paradigma social de Internet, es decir, qué le corresponde al paradigma social de Internet. Dice, surgimiento del social media y la casi paralela consolidación de la conectividad móvil. Entonces, surgimiento social media, consolidación conectividad móvil, en eso consiste el paradigma social de Internet. A eso corresponde. Es decir, el social media y la conectividad móvil. La respuesta es la C. Está literal. ¿Sí? Las plataformas no estaban en ese paréntesis. ¿Sí? Las diversas plataformas no estaban en ese paréntesis. Los hábitos digitales no estaban en ese paréntesis. Lo que sí estaba era el social media y la conectividad móvil. Esa es la respuesta. Vamos con la 16. Son ejemplos de la narrativa de sí mismos correspondientes a la primera explosión, párrafo 4, excepto, es decir, hay 3 que sí y una que no. Narrativa de sí mismos. Entonces recordemos lo que está diciendo el autor. La gente finge, ¿sí? Para dar un ejemplo, muchos de esos influencers o youtubers van a una playa y la limpian. Ahí lo importante para ellos no es que la están limpiando. Ahí lo importante para ellos es que los vean limpiarla, ¿sí? Entonces, cuando terminan de grabar su video donde limpiaron la playa, dejan la basura ahí, porque nadie los está viendo. Y porque a ellos no les importaba limpiar, les importaba que los vieran limpiando. Eso es más o menos lo que quiere decir el autor, ¿sí? Que la gente finge en sus redes, ¿sí? Hay una puesta en escena, o sea, están fingiendo. Ahora, y narrativa de sí mismo es culto personal. Yo quiero que me vean, yo quiero exhibirme. Entonces, miremos la A. Las publicaciones de un internauta sobre su vida mediante videos detallados. Está publicando su intimidad. O sea, eso sí. Debo mirar cuál no. Una selfie publicada en la red social Instagram en la que el autor muestra un aspecto de su vida íntima. Está publicando su intimidad. El blog de un artista en el que expone imágenes de sus obras, sus exposiciones, sus logros y premios. Ahí no tiene que ver tanto con la intimidad, pero sí tiene que ver con el culto a la persona. Hay una narrativa de sí mismo porque él está mostrando sus vainas, ¿sí? Está tratando de darse fama. Por descarte es la D, y vamos a ver por qué es la D. Un diario de lectura digital en el que el usuario publica sus preferencias literarias y sus opiniones. Ahí hay una diferencia, porque un diario de lectura digital no es lo mismo que un blog, no es lo mismo que Instagram o que YouTube. Digamos que ahí eso es algo para organizar lo digital, ¿cierto? Para organizar una agenda digital o algo así. Entonces es más una herramienta, no, o sea que ese diario digital no está buscando la difusión, sino más bien la organización del quehacer digital. Como ese no tiene como objeto publicar nada, ¿sí? Por eso no. Aunque estén ahí las preferencias literarias o opiniones, que son cosas personales, el objetivo de un diario digital es organizar la información, no publicarla. Por eso, ese sería el excepto. El excepto es el diario. Vamos con la 17. El entrecomillado en puesta en escena indicaría que el autor, ya dijimos qué es lo que piensa el autor con esa puesta en escena. Él lo que pretende decir es que la gente finge, ¿sí? La gente se inventa, es como si ellos interpretaran un personaje en internet, pero son ellos, ¿cierto? No es que sean actores, ¿sí? Son youtubers, influencers, etcétera. Y ellos pretenden ser tal cosa, ¿sí? Pero en realidad no están mostrando cómo son, ¿sí?
Ellos no están mostrando cómo son de verdad, ni están mostrando qué pasa de verdad. Ellos están inventando un personaje que la gente sigue, ¿sí? En el no lugar digital. Entonces esa puesta en escena es un fingimiento. Ojo, no está diciendo que son actores profesionales, está diciendo simplemente que fingen. Es decir, está señalando que esa puesta en escena no es real, ¿sí? En el mundo digital, lo que ustedes ven en el mundo digital, según el autor, no es real. Es una puesta en escena, es un fingimiento. Miremos las otras, ¿por qué no? No está seguro si los sujetos realmente hacen exhibiciones en el mundo digital. No, él afirma que sí hacen exhibiciones, que se exhiben. O sea que antes eso se opone a lo que dice el autor. ¿Cree que los sujetos que elaboran tales narrativas son actores? No. No es que él esté diciendo que son actores, simplemente está diciendo que fingen. Quiere enfatizar el hecho de que la puesta en escena en Internet genera mayor sensación de realidad para el usuario. A ver, ahí es como si él dijera que el usuario actúa para que se vea más para sentirse real, pero eso no es lo que dice él. Él ni en ningún momento dijo algo así, ¿sí? Ahí está, él lo que dice es que la gente convierte su vida en espectáculo y finge para que lo sigan. O sea que la respuesta es la D. Vamos con la 18. Esta es muy fácil. Nimia se podría reemplazar en el texto por. Miremos dónde está nimia. Dice, incluso las derivas más nimias. Lo nimio es lo insignificante, lo que no tiene valor, ¿sí? Es decir, ahí hay tres que sí y una que no. Y las tres que se parecen son intrascendente, insignificante, trivial. ¿Cuál no? Invisible. Yo no podría reemplazar eso por invisible. Invisible es que no se puede ver, no se refiere a que no tenga importancia. Incluso las derivas más invisibles, no, eso no tendría sentido. Pero si yo digo más triviales, más insignificantes, más intrascendentes, sería correcto. Entonces el excepto es invisible. Vamos con la 19. De acuerdo con el párrafo 1, se puede afirmar que, excepto lo que no se puede afirmar, ¿sí? Dice, toda vez que algo se torna en información, esto puede ser objeto de comercialización. Vamos a ver si eso lo dice el texto. Hemos transformado nuestra vida cotidiana en información y con ello hemos mercantilizado cada vez más parcelas de nuestra existencia. Y es que al momento en que algo se convierte en información, se convierte también en materia registrable, medible y cuantificable, obteniendo un gran uso y valor económico en el mercado. O sea, ¿qué le está diciendo? Que algo que se convierte en información se puede comprar y vender. O sea que toda vez que algo se torna en información, ¿esta puede ser objeto de comercialización? Sí. Veamos la B. Muchos aspectos de la vida de un sujeto son objetos de intercambio comercial. Dice aquí, hemos mercantilizado cada vez más parcelas de nuestra existencia. Ahí se está comercializando aspectos de la vida del sujeto. O sea, eso sí. Veamos la C. Todo lo que se puede comercializar es en principio información. No, él no está diciendo que para comercializar algo tiene que ser primero información. Eso no lo está diciendo el texto. O sea, eso sería como decir que si yo voy a eh, comprar un carro, eh, primero tiene que haber información del carro para comprarlo, pero eso no es cierto. Yo lo puedo comprar a un vecino y no es que él lo tenga que publicar o algo así. O sea, el autor no está afirmando eso. Él lo que está diciendo es que lo que se convierte en información se puede vender, pero no está diciendo que todo se tiene que convertir en información antes de ser vendido. O sea que ese es el excepto. La C es el excepto. Y veamos la D. La vida cotidiana se codifica en información medible, cuantificable y registrable. Ahí lo dice. ¿Sí? Dice, convierte también en materia registrable, medible, cuantificable. ¿Sí? Entonces el excepto es la C. Vamos con la 20. Ello se refiere a la. Ello es una dixis. Se está refiriendo a lo que está, es un referente también anafórico, se refiere a lo que está antes en el texto. Eh, entonces vamos a mirar. Dice aquí, pero ello se entiende, recordemos lo que les mencionaba, miremos el último periodo con ello, que va desde lo característico. ¿Sí? Recuerden que un periodo es las palabras que hay entre dos puntos seguidos, entre el comienzo del párrafo y un punto seguido,
o entre un punto seguido y un punto final. Entonces, mirando ese periodo dice, lo característico de este momento es que los sujetos elaboran una narrativa sobre sí mismos, pero ellos entienden como una suerte de puesta en escena. ¿Qué es lo que es una puesta en escena? ¿Qué es ello? La narrativa sobre sí mismos. Está literal. O sea que la respuesta sería elaboración de una narrativa sobre sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ello se refiere a lo que está inmediatamente antes, ¿sí? Y sería la elaboración de una narrativa sobre sí mismos. Va a haber otra sesión donde vamos a explicar el resto de la prueba. Como vamos a trabajar las dos pruebas, vamos a trabajar la otra mitad. Vamos a trabajar la primera mitad de la segunda prueba. La segunda prueba se hizo en la tarde. Esta fue la que tuvo que ver con medicina. Todos los estudiantes que presentan a una carrera presentan la misma prueba. No es que les pongan a unos de una carrera una prueba y otra, no. Todos los de una misma carrera presentan un mismo examen para que sea justo. Vamos a leer el texto. Dice, sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes. La maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos, podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Cuando los tuve delante, eran extraordinariamente pequeños, una salita de 3 años, pensé que solo podíamos encontrarnos en el contar y un poco con la idea de que experimentáramos juntos esa fabricación de historias, les propuse que construyésemos un relato entre todos. Aceptaron con entusiasmo. Sugerí empezar por una nuez. Había una nuez. Así empezaba el cuento. A partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Yo me limitaba a elegir los que me parecían más llenos de posibilidades narrativas e hilarlos someramente en el lenguaje. Finalmente resultó una nuez que estaba llena de agua en lugar de estar llena de nuez. En el medio del agua una isla. En la isla un señor. El momento dramático no tardó en llegar. Alguien rompe la nuez. El agua se derrama, el isleño queda sin protección y luego los rescates, que surgían simultáneamente desde un montón de cuenteros a la vez, y que eran en general de este tipo. Yo me lo llevé a casa. Yo tengo una tacita que puede servir para que viva el Señor en su isla. Yo lo pongo en otra nuez, y así muchos más. Cuando el desorden, que iba en aumento junto con el entusiasmo, llegó a un punto más alto, dimos por terminado el cuento con uno de los finales que más adeptos tuvo. Estaban muy contentos y más contentos se pusieron cuando la maestra les dijo que ya podían salir al arenero a jugar. Mientras los demás salían, una niñita muy seria que había participado poco, pero que había seguido con gran atención todo lo que se había ido diciendo, se me acercó y en voz baja, casi como quien pide que se le haga partícipe de un secreto, me preguntó, ¿y dónde se consiguen esas nuez? Una pregunta extraordinaria. ¿Dónde se consiguen esas nuez? Ese extraño error de concordancia, nuez en lugar, nuez en lugar de nueces, me remitía a nuez. Y entonces de lleno a la cuestión de la ilusión. Una pregunta grave y llena de sentidos. Significaba el mejor remate a lo que había sucedido en ese cuarto de hora. Me colocaba de golpe y con toda sencillez en el centro de la cuestión de la ficción y las excursiones a la ficción, ese delicado proceso por el cual se aprende a entrar y salir de mundos imaginarios. Me acordé de Cervantes. En un episodio inolvidable, Don Quijote asiste a una representación de títeres en el patio de una venta y, conmovido por el grave peligro que corren el conde Griferos y la bella Melisandra en la historia ahí presentada, desenvaina su espada para terciar en el conflicto. Destroza a puro tajo varios títeres, los moros que iban en persecución de los protagonistas y termina desmantelando el retablo entero para gran desolación de maese Pedro, el titiritero. Y también me acordé de Encarnación, una tía abuela mía incorporada muy tardíamente a la vida urbana, a quien el encuentro con la televisión había a la vez deslumbrado y sumido
en el desconcierto. En un primer momento había tendido a creer, como el de la triste figura, refiriéndose a Don Quijote, que todo lo que aparecía en pantalla era un reflejo fiel, una foto de un acontecimiento real, y se indignaba por la conducta de los malos de la telenovela de la tarde, al punto de reclamar a gritos que la justicia hiciese algo por proteger a los protagonistas de tantos atropellos. Todos esos encuentros, el de la niñita filósofa con el cuento de la nuez, que es pero no es, el de El Quijote con los sucesos del retablo, el de Encarnación con los acontecimientos de la pantalla chica, los encuentros con la ficción son encuentros fuertes y conmovedores siempre y a veces también desconcertantes. Un cuento es siempre a la vez lo más natural y lo más extraño. A veces los cuentos son invisibles, pensará la niña de la nuez. Salen de la boca de las personas y agarrados del hilo de la voz, se le van metiendo dentro a uno por el oído. Y poco a poco van construyendo algo. Después se apaga la voz y se termina el cuento. Quedan algunas cosas, a veces imágenes fuertes, otras veces apenas hebras, o el sonido de alguna palabra que vuelve una y otra vez, que se mezcla con otras, que arde, como por ejemplo, nuez, 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 nuez. Eso es de Graciela Montes, de 1999. Vamos con la pregunta 1. Ese texto era narrativo, si bien tiene algunos matices. Al final la autora da como una opinión, ¿sí? Comienza estructurado narrativamente. Dice, del párrafo 1 se entiende que la autora tiene por oficio. Entonces nótese aquí. Dice, la maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. O sea que es una persona que se dedica a fabricar cuentos, una escritora o un autor. Escritora de cuentos. Ahí está, fabricadora de cuentos, escritora de cuentos. Profesora en preescolar, no, a ella la invitó la profesora. Correctora de cuentos infantiles, ser corrector de cuentos no implica ser autor de cuentos, ¿sí? El que los fabrica no es el que los corrige, él se lo corrige el corrector, el editor. ¿Sí? Son dos oficios diferentes, aunque se pueden aplicar también al tiempo, no, es, no es el mismo oficio. Y auditora de jardines infantiles, no es que se dedique a eso, al menos no lo dice el texto. En el texto afirma que fabrica cuentos, es decir, es autora, escritora de cuentos. En el párrafo 6 se presentan dos. Miremos qué se pasa en el párrafo 6. Aquí hay una clavecita. Dice, se le van metiendo a uno adentro por el oído, o sea, mientras le están contando el cuento, van construyendo algo. Ahí está hablando durante le están contando el cuento, ¿cierto? Después se apaga la voz y se termina el cuento. Quedan algunas cosas. Entonces ahí está hablando después del cuento. Hay dos momentos, durante le están contando el cuento y después del cuento. O sea que la respuesta es la C. ¿Sí? Hay dos momentos. El de la presencia del cuento, es decir, mientras le están contando el cuento, y el de su efecto, después de que terminan de contar el cuento, lo que queda. ¿Sí? Hay dos momentos. Ahora, ¿por qué no las otras? Efectos de la literatura. Meterse en el cuerpo y arder. Bueno, eso parece fuera de casillas. Funciones del lenguaje, no, porque dice silencio y narración. Eso no son funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son representativa o referencial, conativa o apelativa, metalingüística, fática de contacto, etc. No el silencio ni la narración son funciones del lenguaje. Y formas de hacer ficción con imágenes y con palabras. Nosotros solo leímos palabras. Ahí no había mamarrachos, no había imágenes. Entonces la respuesta es la C. Vamos con la 3. De acuerdo con el párrafo 2, el momento dramático del cuento está dado por, ese es muy fácil, literal, en el párrafo 2, y ahí sirven los signos de puntuación, dice, el momento dramático no tardó en llegar, dos puntos, o sea que voy a decir el momento dramático. Alguien rompe la nuez, ese es el momento dramático. La ruptura de la nuez, ya. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Tenía dos puntos. ¿Sí? Estaba definiendo, concluyendo. Vamos con la siguiente.
Naturalidad, párrafo 2 significa. Esto es de precisión léxica. Lo natural es lo que sucede eh, sin ninguna acción externa, ¿sí? Sin obligación y también sin motivación, ¿cierto? Qué sé yo, uno se sienta naturalmente con la espalda recta, ¿sí? Y si alguien me dice y si alguien me motiva para que me encorve, ¿cierto? Ah, no, agáchate para que descanses. Ahí ya no estoy, si yo lo hago, ya no estaría tomando una posición natural, ¿cierto? Fui motivado. O sea que lo natural es lo espontáneo, ¿sí? Lo motivado es que alguien me está influyendo para hacerlo. Entonces es lo espontáneo, ¿sí? Ahora, miremos dónde está la palabra naturalidad en el texto. Dice, a partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Está diciendo las sugerencias que le hacían los niños para continuar la historia. Y lo hacían naturalmente, es decir, espontáneamente. No es que los obligaban a hacerlo, no los motivaron a hacerlo. Ellos estaban motivados por su propia voluntad y por eso lo hacían de forma natural. ¿Sí? Tampoco se refiere a que lo digan con gracia cuando dice natural, sino que se refiere a espontaneidad y desgano. Pues obviamente no, ellos tenían entusiasmo, pero cuando la autora dice naturalidad, se refiere a lo espontáneo, lo que sucede por propia voluntad, sin obligación, sin motivación. La A. Vamos con la 5. Los finales propuestos para el cuento, párrafo 2, priorizan. Miremos qué priorizan esos finales. Dice, el momento dramático no tendrá llegar. Alguien rompe la nuez, el agua se derrama, el isleño queda sin protección. Recordemos que acá hay una metadiégesis, hay una historia dentro de la historia. La autora nos está contando una anécdota, pero dentro de esa anécdota ella nos está hablando de una historia que se creó en ese momento. Y en esa historia el protagonista es el isleño. Él se quedó sin protección. Y luego los rescates. ¿A quién están rescatando? Al isleño, al señor de la isla. Yo me lo llevé a mi casa, a ese señor. Yo tengo una tacita que puede servir para que viva el señor en su isla. Yo lo pongo en otra nuez. Entonces nótense que a quien están rescatando es al señor de la isla. Entonces es salvación del señor. Los finales del cuento trataban de salvar al señor. Ahí está, la D. Vamos con la 6. Hilar someramente fue una acción que se pudo deber a la I. Entonces miren, acá esto está dado por esto. Dice, cuando los tuve delante, eran extraordinariamente pequeños, una salita de 3 años. Entonces ella fue a un jardín y estuvo en el salón de niños de 3 años. Y más adelante dice, una pregunta grave y llena de sentido. Significaba el mejor remate a lo que había sucedido en ese cuarto de hora. O sea, un cuartico de hora fue lo que ella estuvo ahí. Tiempo breve, tiempo corto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Brevedad de la actividad, 15 minutos. Corta de los niños, 3 años. Ahí está. Y eso está dentro de lo que menciona el texto. Entonces, miremos las otras opciones. Falta de tiempo de la autora. Ella no dice que estaba sin tiempo. En ningún momento lo dijo. ¿Sí? Se descarta. La B, impaciencia de los niños, el cansancio de la autora. Ella nunca manifestó, estaba cansada, estaba harta, no, para nada. ¿Sí? Y la D, simpleza del tema propuesto, desobediencia de los niños. Ella nunca dijo que los niños eran desobedientes, pero sí mencionó que duró 15 minutos y que los niños tenían 3 años. La respuesta es la C. Vamos con la 7. De la niña mencionada en el párrafo 3 se sabe qué es. Este es muy interesante. Miremos el texto. Dice, mientras los demás salían, una niñita muy seria que había participado poco, o sea, ella no era lantinosa, sino más bien mantenía calladita, tan es así que le habló en voz baja, ¿sí? Y le hizo una pregunta. ¿Dónde se consiguen esas nueces? ¿Cierto? Esa pregunta impresionó a la autora, pero ojo, una cosa es lo que la autora percibió y otra cosa es lo que la niña quería. O sea, la niña no estaba pretendiendo ser admirada por la autora, simplemente quería conocer una información, tenía curiosidad por algo. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta también esto. ¿Qué es elocuencia? Elocuencia es la facultad de
hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Es cierto que la autora se conmovió por las palabras de la niña, pero la niña no tenía la intención de conmoverla. De hecho, la niña se equivocó, porque ya en lugar de decir esas nueces, dijo esas nueces. ¿Sí? O sea, la niña incluso, y es más, la autora dice que ella se equivocó, que la niña se equivocó, pero luego la autora asocia eso con el ser o no ser de Shakespeare, ¿sí? Una nuez que es y no es. Y entonces se mete en una película, ¿sí? Pero fue la autora la que se metió en la película, no la niña, la que quería que la autora se metiera en la película. O sea que la niña no está siendo elocuente, ¿sí? De hecho, ser elocuente es casi que lo contrario de ser silencioso o reservado. Nótense que un sinónimo de silencioso es reservado, ¿sí? Y ojo, un sinónimo de silencioso es reservado. Entonces, ¿cuál es el excepto? Elocuente. Si bien la autora se conmovió, no era intención de la niña conmoverla. No es que la niña fue elocuente, no es que la niña metió mero carretazo con la intención de conmover a la autora y la conmovió, no. La niña hizo una pregunta porque era curiosa, ¿sí? Y además está reservada y silenciosa, que son sinónimos, ¿sí? Yo no puedo decir que si es silenciosa no es reservada o que si es reservada no es silenciosa. Pues no se puede porque es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí el excepto es elocuente, ¿sí? No es que la niña fuera muy habladora y no, mostró curiosidad y era reservadita, silenciosa, era calladita, ¿sí? Pero no era elocuente. Vamos con la 8. Teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo 3, es posible afirmar que la pregunta hecha por la niña fue para. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de responder, ¿sí? Hay que hablar o desde la niña o desde la autora. Miremos, causa de vergüenza para la misma niña. No, la niña, a ver, ahí dicen que era reservada, pero tampoco dijeron que ella estaba avergonzada por haber hecho la pregunta. Y tampoco es que la autora quiso burlarse de la niña, como para que la niña sintiera vergüenza. O sea, la A no. Lo mismo, la B, causa de burla a los otros niños. No, los otros niños ya se habían ido. Entonces ahí no se pudieron burlar de ella. Motivo de reflexión para la autora, sí, porque la autora escucha esa pregunta y se mete en una película shakespeariana, ¿sí? De ser o no ser, he ahí el dilema, no es que no es, y entonces ya lo asocia con el Quijote y con su tía abuela Encarnación, etc. Entonces fue más un motivo de reflexión, pero para la autora, no es que la niña pretendiera hacerlo. La C está bien. Y la D, motivo de ternura para la maestra no la mencionan, aparte de que invitó pues a la autora, no la mencionan más. Entonces, la respuesta es la C. Vamos con la 9. En el párrafo 1, la autora, excepto lo que no. ¿Sí? Entonces, miremos. Sucedió en una ocasión. Ahí está expresando que algo le ocurrió. En mi visita a un jardín de infantes, la maestra me había invitado, bla, bla, bla. Está contando la circunstancia de lo que le pasó, ¿cierto? Y además dice, una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. ¿Fabricar qué? Cuentos. Está afirmando indirectamente que es una escritora. Entonces, ¿cuál es el excepto? ¿Qué no hizo? Ella no dio la fecha exacta en que sucedió el hecho. Ella no dijo la fecha. Pero sí indicó que iba a hablar después de algo que le pasó, mostró la circunstancia de lo que le pasó y dice indirectamente cuál es su oficio. Lo que no es que dio una fecha exacta. Ya no dijo, vea, el 3 de mayo. No, no dijo ninguna fecha. Ese es el excepto, la C. Vamos con la 10. Un subtema que podría desprenderse del texto sería la. Este es muy fácil. ¿A qué se dedica la autora? Es escritora, es decir, su arte u oficio es la literatura. Y está en un jardín de niños. O sea que un subtema podría ser la relación entre la literatura y el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la niña mostró curiosidad, o sea que el cuento le sirvió a esa niña que era tan reservada para hablar y expresarse, etc. O sea que la relación entre la literatura y el desarrollo infantil sería un subtema válido. Veamos las otras. Incompatibilidad entre ocio y creatividad. El ocio es el tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, tiempo libre, y la creatividad es crear. En este caso no hay incompatibilidad,
porque de hecho los niños se divirtieron mientras creaban la historia, o sea que era como un espacio de ocio, aunque en realidad no era un espacio de ocio. No hay incompatibilidad. La C, función que cumple un promotor de lectura. Y no dije, ella nunca dijo ser promotora de lectura. Y la D, importancia de los jardines infantiles. Ella habló de que fuera un jardín infantil, pero en ningún momento habló de que eran importantes por esto, lo otro, aquello. Entonces la respuesta es la B. Vamos con la 11. Por la relación que se establece en el texto entre realidad y ficción, este podría relacionarse con el cuento. Entonces, acá hubo tres cosas con respecto a la realidad y la ficción que menciona el autor. La niña que confunde el cuento con la realidad y por eso preguntan que dónde puede conseguir una nuez como esa, ¿cierto? Está confundiendo el cuento con la realidad. El Quijote que confunde a los títeres que están presentando una obra de teatro de títeres con personajes reales, está confundiendo la realidad y la ficción. La tía abuela que confunde lo que ve en la televisión con la realidad y piensa que esos personajes son reales y que eso está pasando realmente. Entonces yo tengo que mirar algo similar. ¿Cuál es? La B. ¿Cómo se salvó Wang Fo de Marguerite Yourcenar? En el que un personaje cree que las pinturas que ha visto toda su vida representan la realidad tal como es. O sea, está viendo algo que es ficticio y está pensando que eso muestra la realidad tal como es. Ese es un paralelo con esos tres hechos del texto. O sea que la respuesta es la B. Veamos las otras, ¿por qué no? Wakefield de Nathaniel Hawthorne, en el que el protagonista se aburre de su vida cotidiana y se aleja de la familia. Aquí no dijeron que alguien se aburrió de su vida cotidiana, ni que se alejó de la familia, ni nada. La C, Caperucita Roja, en el que el personaje principal desobedece mandatos y conoce el lado cruel de la realidad. Los niños no se mostraron desobedientes, al menos no en lo que leímos del texto. Y la D, Funes el memorioso de Borges, en el que el personaje principal tiene una memoria que supera las capacidades reales de retener información. Tampoco hablaron de la memoria en el texto. Entonces la respuesta es la B. Una pregunta analógica. Comparamos el texto con otro texto. Bueno, ahí estábamos retomando pues lo de encarnación. Lo que está, digamos, resaltado aquí es precisamente lo de la confusión de la realidad y la ficción de la tía encarnación. Entonces, la B. Vamos con la 12. Yo me limitaba a elegir. Párrafo 2 implica en el texto que la autora, miremos dónde está eso, dice, a partir de ahí, dice, no, empecemos un poquito antes. Sugerí empezar por una nuez. Había una vez una nuez. Así empezaba el cuento. A partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Yo me limitaba a elegir los que me parecían más llenos de posibilidades narrativas e hilarlos someramente en el lenguaje. Entonces, primero, yo me limitaba a elegir. Ojo, por un lado se está limitando porque ya no está inventando la historia, pero por otro lado tampoco es que esté pasiva porque está realizando una acción. ¿Cuál? Elegir. Tengamos en cuenta eso. Fue superada por el conocimiento en literatura de la maestra. En el texto no dice que la maestra estaba contando otra historia y le ganó o algo así. No. ¿Fue pasiva durante el desarrollo de la actividad? No. ¿Por qué? Porque hizo una acción. ¿Cuál? Elegir. Se cansó rápidamente ante la energía de los niños. Nunca manifestó estar cansada. Entonces, ¿qué podríamos decir? Valoró la acción creadora de los niños. ¿Sí? Se concentró más en que los niños crearan la historia que en ella hacerlo. ¿Sí? O sea que la respuesta es la D. Vamos con la 13. Fabricación de historias es una construcción análoga a, otra pregunta analógica, debo buscar algo que equivalga a eso. Si yo fabrico historias, yo escribo, ¿cierto? Un tipo de historia son los cuentos. Entonces, invención de cuentos. ¿Sí? Enseñanza de la electroescritura, eso no implica que uno se invente una historia. Reconstrucción de la salita, eso sería ser un albañil o algo así. Educación de los niños, no implica fabricar historias, pero lo que sí, inventar cuentos. O sea que la respuesta es la B. Vamos con la 14. Con la palabra delirios, la autora está indicando que A, las propuestas de los niños eran muy fantasiosas. B, ninguna idea de los niños era adecuada. Eso no es cierto porque ella escogió ideas. Los niños con los que trabajaba estaban locos. Ella nunca dijo que fue un manicomio o una casa de reposo o algo así.
¿Todo cuento es como un delirio infantil? Tampoco afirma eso en el texto. La respuesta sería la A. Las propuestas de los niños eran muy fantasiosas. Por eso ellos arrojaban cada delirio literal, naturalmente, decía ella, es que le están agregando partes al cuento, muchas muy fantasiosas, por eso los llama delirios. Como cuando hay cuando uno delira que tiene fiebre, es que se imagina cosas. Entonces, ella lo que quiere decir es que son muy imaginativas, muy fantasiosas. Dice, delirios, yo me limitaba a elegir los que parecían más llenos de posibilidades narrativas, o sea, inventaban hechos muy fantasiosos. La respuesta es la A. Vamos con la 15. La autora atribuye cualidad filosófica a la niña y no al Quijote o a Encarnación, párrafo 5, porque la respuesta es la D. La única que hizo una pregunta fue la niña. Y eso es muy filosófico en el sentido, por ejemplo, bueno, en este caso porque ella le dio un valor ontológico, una no es que es y no es, ¿sí? Dentro de la filosofía. Se metió, digamos, qué sé yo, con la mayéutica, eh, que es un método filosófico a partir del cual, a partir de las preguntas, se llega al conocimiento. Y la niña fue la única que hizo una pregunta. ¿Sí? Entonces, la niña es la más cuerda que quién. Falta la comparación. A Encarnación no le gustaba la filosofía. Ella nunca dijo eso, simplemente dijo que veía novelas. El Quijote está loco. El Quijote es un personaje, ¿sí? Y digamos que en el texto el Quijote solo destruye una vaina y analiza una vaina, pero no se mete con una pregunta. La única que hizo una pregunta fue la niña. Y por eso se le da una cualidad de filósofa, ¿sí? Por preguntar. Vamos con la 16. Ávidos tienen el texto el sentido de, bueno, pero recordemos que en la 15 fue la de, vamos con la 16. Ávidos tiene el texto el sentido de, miremos dónde está ávidos. La maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos escuchadores de cuentos, es decir, tenían muchas ganas de escuchar cuentos, sería motivados a. Estar ávido es tener muchas ganas de, estar motivado a. No es que estaban indignados porque no es que estuvieran enojados los niños, preparados para, eso no implica que quieran escuchar, ¿sí? Pero estar motivados a escuchar sí implica que quieren escuchar. Y esperanzados en, eso sí hubieran tenido un problema, por ahí no dice que los niños tenían tal problema y la esperanza era, no. La respuesta es la A, motivados a escuchar cuentos, ávidos de escuchar cuentos. Vamos con la 17. A partir del párrafo 2 se puede decir que, bueno, mientras la maestra entretenía a los niños, la autora les enseñaba. La maestra no es mencionada aparte de la invitación en el párrafo 1, o sea que no. La B, es más fantasioso el tiempo de recreo que un cuento. No se habló, solamente se habló de que salió a recreo, pero no dijeron que hubo fantasías en el recreo. La C, la alegría del recreo se sumó al entusiasmo por inventar cuentos. Bueno, esa puede ser, miremos el texto. Y la figura de la autora fue más importante que la de la maestra. Se menciona más a la autora, pero de hecho la autora se concentra en los niños, entonces tampoco. No es que ella se concentró en sí misma como para darse más importancia. Miremos qué dice el texto. Cuando el desorden que iba en aumento junto con el entusiasmo llegó al punto más alto, dimos por terminado el cuento. O sea que los niños estaban entusiasmados contando el cuento. Con uno de los finales que más adeptos tuvo. O sea, que más les gustó a los niños. Escogieron un final que más les gustaba a los niños. Estaban muy contentos. Estaban contentos inventándose esos cuentos. Inventándose pues el cuento de la nuez. Y más contentos se pusieron con Héctor de adición, más y más, cuando la maestra les dijo que ya podían salir al arenero a jugar. O sea que a la alegría que tenían de inventarse el cuento, se sumó, porque es un conector de adición, la alegría de salir a jugar del recreo. La respuesta sería la C. La alegría del recreo se sumó al entusiasmo por inventar cuentos. La C es la respuesta. Vamos con la 18. La contribución de la literatura infantil en el desarrollo social, emocional y cognitivo del niño es sumamente importante. La literatura infantil es de vital importancia ya que es fundamental para la adquisición de conocimientos, recreación, información e interacción.
Esta afirmación encuentra argumento en. Entonces, miren, adquisición de conocimientos, es decir, curiosidad, preguntas. Recreación, información e interacción, hablar con el otro. Noten que la niña, que era calladita, se acercó y le habló a la autora. O sea que hubo interacción. Y además, como hizo una pregunta, tenía curiosidad, es decir, quería adquirir conocimientos. Desde ese punto de vista, la D es la respuesta correcta. ¿Sí? La respuesta correcta es la D. La diferencia entre los delirios del Quijote y la ingenuidad de Encarnación, ahí no, los niños no están aprendiendo nada. La avidez de los niños, ahí solo dice que tenían ganas de escuchar, pero no habla que están aprendiendo nada, no están desarrollando nada de lo mencionado ahí. El contraste entre la niña y Encarnación, relación entre párrafos 3 y 4. Vuelvo y digo, Encarnación no es un niño, o sea que ahí no cuenta para el desarrollo infantil, porque era la tía abuela, ¿sí? La respuesta es la D, la pregunta de la niña. ¿Por qué? Porque está manifestando posibilidades de desarrollo infantil en el sentido de que interactúa y está adquiriendo conocimientos mediante la pregunta. La respuesta es la D. Vamos con la 19. Una salita de 3 años, párrafo 2, es equivalente a 1. Ahí está refiriéndose, miremos en el texto, sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes. Eran extraordinariamente pequeños, una salita de 3 años. O sea que fue a una sala en un jardín infantil donde en ese salón en particular los niños tienen 3 años, ya. Un grupo de niños de jardín de 3 años de edad, a eso se refiere. ¿Sí? Un pequeño salón de 3 años de antigüedad, pues ella que va a saber cuántos años tenía el salón, ni mencionó que el salón fuera viejo o no. Saloncito de 3 metros por 3 metros, 3 metros por 3 metros no quiere decir 3 años. Y un cuarto de niños repitientes de tercer año. Ella no dijo que eran de tercero, ¿sí? Se refiere a que tienen 3 años de edad los niños en el jardín. O sea que la respuesta es la D. Vamos con la 20. Un músico enseña iniciación musical a niños de primaria y en la primera clase deja que ellos construyan melodías libremente aunque no sepan tocar instrumentos. Esta situación, entonces miremos. Se opone a la forma en que la autora direcciona la actividad, no porque la autora también los dejó inventar la historia, así como el maestro músico está dejando que los niños toquen. La B, contradice la función del profesor de jardín. No, ¿quién dice que un profesor no debe permitir que los estudiantes aprendan por sí mismos? Eso es falso. La C, ejemplifica la forma en que se debe conductar a los niños. A conductar es crear conductas, es decir, a ver, compórtese de esta manera. Ahí no le está diciendo compórtese de esta manera. O sea que la C, no. La respuesta es la D. Es similar a la actitud asumida por la autora porque ella también les puso a crear la historia de la misma forma que el músico los pone a crear música. ¿Sí? Es una actitud similar. La respuesta es la D. Bueno, hasta ahí vamos por hoy. En los próximos días estaremos socializando el resto de la prueba y lo publicaremos en nuestro canal de WhatsApp. Ahí también está nuestro número. Espero que les haya ido muy bien en el examen. En caso contrario, nuestra puerta está abierta. Somos el Preudeal, la academia. Tenemos mucha experiencia y espero que esto les haya servido y que les haya ido bien. Dios los bendiga y hasta la próxima. Que esté muy bien.